hacerlos entrar un poco en lo que es la cuestión institucional, nosotros somos una ONG, una organización no gubernamental, que lucha, y el objetivo es luchar en contra y en pos de la erradicación del delito de grooming en todo el territorio nacional, en toda Argentina, siendo la primera organización mundial que se encarga sobre esta temática y con proyección, obviamente, a nivel latinoamericano, a través de Grooming Latam, que es una de las cuestiones que también estamos trabajando, en donde la idea es encolumnar a toda la región, a toda América Latina, bajo el mismo mensaje y bajo la misma erradicación del delito, que nosotros entendemos que esa erradicación tiene que ser en base a la información y a la prevención. Nuestro eje principal es la prevención primaria, es decir, aquella información que lleve a que el delito no se cometa, y también prevención secundaria, es decir, aquella información que se da cuando lamentablemente el delito se ha cometido y, bueno, cómo poder abordarlo y cómo poder llevarlo adelante. Hecho esta breve introducción, les voy a pasar a compartir una presentación que nos va a estar acompañando. Desde ya, que si les van surgiendo preguntas, si les van surgiendo dudas, cualquier cuestión, levantan la mano, somos poquitos, eso nos da la facilidad de si hay alguna interacción, que me lo hagan abiertamente por micrófono, y si no, tienen la opción del chat, lo voy a intentar ir leyendo a medida que voy exponiendo. Denme un segundo. Bueno, Grooming Argentina, como les dije, somos una organización no gubernamental fundada por quien es hoy el presidente, el doctor Hernán Navarro, y que, como ya les dije, la idea es trabajar en pos de la erradicación del delito de grooming desde el lugar de la Argentina, con proyección latinoamericana a través de Grooming Latam, que la idea es, como les dije, es que vayamos todos los países de habla hispana bajo una misma bandera en contra de este delito, y que podamos, me sigue entrando gente, y que, bueno, en base a esta información que damos, podamos llevar a lo que, bueno, consideramos que es nuestro objetivo, que es llevar la información para todo el resto del territorio y para todo el resto de Latinoamérica, y obviamente proyectarlo para el resto del mundo. Tenemos, como les dije, ejes de trabajo de la promoción y prevención primaria y secundaria del delito y la promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ya que, como vamos a ver más adelante, este delito tiene como víctimas a los niños, niñas y adolescentes. Consideramos que la educación y la formación en materia de grooming es muy importante, y este trabajo lo hacemos a través de un cuerpo de voluntarios a nivel nacional, discriminado por provincias. Cada provincia tiene sus voluntarios que se encargan de dar las charlas de prevención. Tenemos representación en casi todo el territorio nacional, sacando algunas provincias que estamos trabajando para poder llevar y para poder empezar a tener voluntarios ahí. Y además del cuerpo de voluntarios, también contamos con equipos técnicos que básicamente van a ser de lo que tiene que ver con, más que nada, con asistencia legal y psicológica de las víctimas y su entorno familiar en lo que es este delito. Como lo vamos a ver, contamos con abogados, psicólogos y otros profesionales más, pero los que van a estar al pie del cañón, como decimos, en la atención de las víctimas y en la atención de las familias, son puntualmente el área legal, nuestros abogados, y el área psicológica. ¿Por qué? Porque tenemos, como vamos a ver más adelante, una línea de reportes, y nosotros ayudamos a las familias o a quien sepa un delito de estas características a hacer la denuncia que corresponde, y en tal caso brindar una asistencia psicológica primaria como para empezar a abordar aquellas secuencias o secuelas psicológicas que tiene este delito. Me gustaría, para que alguien se anime, como para romper un poco el hielo, si alguien ya había escuchado hablar de grooming. Estuvimos hablando, esta es la última de las jornadas que hemos dado 4 jornadas, tal vez haya alguno acá o alguna que ya ha participado en otras, pero bueno, para los que no estuvieron y es su primera vez, me gustaría saber si ya alguien había escuchado hablar del delito, si sabe de qué se trata. Si saben, desmutéense, no hay ningún problema, o me escriben en el chat y los leo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Tengo Mercedes. entendido que se refiere, digamos, al acoso cibernético.
estoy en lo correcto. Recuerdo haber participado hace bastante en un encuentro sobre grooming. Bien, bien. Un acoso cibernético. Sí, Bien. ¿Alguien más? adolescentes, niños. Adolescentes, perfecto. ¿Alguien más que quiera ampliar o agregar algo a lo que dijo Mercedes? No importa si nos equivocamos o no, estamos acá para aprender. Claramente no busco respuestas correctas, sino saber si alguien ya había escuchado de la problemática. ¿Alguien? Bueno, Buenas tardes. buenas tardes, ¿cómo estás, Belén? Sí, compartir el mismo aporte, pero también agregar de que se trata de un adulto hacia un menor de edad. Eso es la Perfecto. diferencia. Muy bien. Bueno, van más o menos encaminados. Puntualmente, yo ahora, esta que ven en la placa es la definición que nosotros hemos adoptado desde nuestra organización. Consideramos que el grooming es el acoso sexual a niños, niñas y adolescentes a través de los medios digitales y consiste en acciones que despliega generalmente una persona adulta de cara a establecer un contacto con su víctima, es decir, con el niño y adolescente, con fines sexuales. Y entendiendo que obviamente en nuestro país es un delito, está tipificado en el Código Penal. Vamos a ir desmechando un poco esta definición. No, a mí no me gustan mucho las definiciones porque entiendo que a veces son tan complejas que no se termina llevando a nada. Así que vamos a ir desmenuzándola en base también a los aportes que buenamente hicieron. El grooming es un acoso, como bien dijo Mercedes, y está bien lo que dijo Mercedes, porque ella dijo que es un acoso cibernético. Cibernético, entendiendo, si estoy estoy desacertado, Mercedes, por favor corregime, que Mercedes lo dijo Así, en el sentido de que se da a través de Internet, ¿no? claro, las redes. Exactamente. Muy bien, y eso es correcto. Es un acoso que se da a través de Internet. A través de Internet puede ser a través de redes sociales, a través de videojuegos en línea o cualquier plataforma de Internet en donde haya un chat, donde pueda haber la interacción de dos personas. Eso es la característica principal en cuanto al medio o el lugar donde pasa este delito, que es, como bien dijo Mercedes, a nivel cibernético, a nivel de Internet. Por eso hablamos de medios digitales englobando, como dije, juegos en línea, redes sociales o plataformas de interacción entre dos personas. Pero ¿por qué acá es donde hago una sutil diferencia que de sutil pasa a ser muy importante? Porque es que tiene que ser, para que sea grooming, un acoso sexual. El contacto tiene que ser con fines sexuales. ¿Y por qué hago esta distinción? Porque del otro lado tenemos, por ejemplo, al ciberbullying. Ciberbullying también es un acoso cibernético, como tomando las palabras de Mercedes. Pero la diferencia entre el grooming y el cibergrooming, ¿cuál va a ser? Ese acoso a nivel sexual, Usual. ¿sí? Esa es la sutil y gran diferencia entre ambos conceptos. El acoso, si bien ambos van a ser por medios digitales, uno va a atender a una cuestión sexual y el otro no, que es la gran diferencia con el ciber. Después nos metemos en la segunda parte de la definición. Bueno, como ya les dije, las víctimas del delito son los niños, niñas y adolescentes que, según se receptó en nuestros códigos y en nuestra legislación argentina, son todas aquellas personas que no han cumplido los 18 años de edad, pasando por la niñez, la infancia, la niñez y la adolescencia, entendiendo que va desde los 0 hasta los 17 años, cuando legalmente acá en el país se tiene la mayoría de edad a los 18. Y acá es muy importante, les hago una sutil diferencia, ¿por qué? Porque dependiendo de la etapa en que nos encontremos de infancia, niñez o adolescencia, obviamente que va a tener sus diferentes características y sus diferentes consecuencias este delito, porque obviamente va a ir de la mano con la etapa en que el chico se encuentre en cuanto a su evolución, en cuanto a su desarrollo, entendiendo que este delito va a atentar en contra de su integridad sexual, ¿sí? Les hago esta sutil diferencia. A nivel legal, yo soy abogado, me intento no poner técnico porque a veces no se entiende nada, pero quiero que entiendan que nosotros consideramos, bueno, nosotros no, nuestra legislación considera
que este delito atenta en contra de la integridad sexual de los niños, niñas y adolescentes. Pero ojo, porque ser menor de edad, como se dice, está mal dicho, pero lo voy a decir para no generar confusiones, ser menor de edad no significa que que los adolescentes no tienen consentimiento sexual. A partir de los 13 años se entiende que los chicos tienen consentimiento sexual y ellos pueden elegir con quién y de qué manera desarrollar su integridad, su desarrollo sexual, con quién quieren estar, con quién no, tienen un consentimiento, ¿sí? Porque uno a veces se piensa que menos de 18 años no hay consentimiento. No, el consentimiento sexual a nivel argentino es a partir de los 13 años. Por debajo de esa línea no hay consentimiento sexual, ¿sí? En ningún caso entendemos que hay consentimiento sexual. De los 13 para arriba hay un consentimiento sexual, el cual está protegido por las diferentes reglas y los diferentes delitos. ¿Por qué? Porque lo que va a proteger es nuestra legislación, nuestros códigos, lo que van a proteger es que esa integridad sexual, es que ese desarrollo sexual que tienen los chicos, se desarrolle justamente, valga la redundancia, de la manera que tiene que ser, de la manera correcta. Entonces, por ejemplo, no es grooming, pero para que lo entiendan, si estamos hablando de que tenemos una adolescente de, vamos a ponerle, 15 años y tenemos que está empezando a explorar su vida sexual con un adulto de 40 años, que es lo que antes se llamaba estupro, que hoy ya no está con ese nombre en el código, entendemos que hay una asimetría de poder y que por ende ese desarrollo sexual podría haberse perjudicado por algunas cuestiones externas de esta cuestión de la diferencia de edad. Pero para no marearlos, quiero que entiendan eso, ¿sí? Que más allá de que estemos hablando siempre de víctimas menores de edad, que sea menor de edad no significa que no tengan un cierto consentimiento a nivel sexual de con quién quieren estar, de qué manera quieren estar, con quién no quieren estar, entendiendo que forma parte de su desarrollo evolutivo a nivel sexual. Y acá nos metemos en la segunda parte de esta definición. En cuanto a que el grooming son acciones desplegadas generalmente por personas adultas de cara a establecer un contacto con fines sexuales. Y acá es la parte donde, cuando yo voy a los colegios, más me gusta porque les pregunto a los chicos cómo se imaginan a un groomer, ¿no? O sea, piensen que yo ya di esta definición, estuvimos trabajando en la definición de que es una persona que acosa a través de redes sociales o a través de internet a los chicos. Entonces, acá es donde les digo, bueno, ¿y cómo se lo imaginan? Y los chicos empiezan, obviamente, le doy la libertad, ¿no? De que saquen un poco tal vez los estereotipos a la luz, ¿no? De que creer que una persona que acosa a chicos tiene que ser una persona vieja. Ahí es donde me entero que más de 30 años para chicos sos una persona vieja y no lo puedo creer. También consideran que tiene que ser un viejo gordo, un viejo pelado, no sé por qué tienen esas cuestiones, y donde por lo general hay una cierta tendencia a creer que son hombres. Entonces, obviamente, jugando con estos estereotipos y jugando con los ejemplos, lo que le queremos dar a entender es desmitificar un poco esa imagen medio cliché de película del acosador de niños sentado atrás de una pantalla en una habitación toda oscura. Queremos hacerles entender que un groomer puede ser cualquier persona, independientemente de su sexo, independientemente de sus características físicas, y que ahí hay una creencia de que el groomer tiene que ser una persona desconocida de la víctima, cuando no. Hay casos en los que el groomer forma parte a veces hasta de su círculo íntimo, de sus familiares, a veces un docente. No hace falta necesariamente que sea un desconocido. Pero bueno, después vamos a ver por qué se genera esa falsa creencia. Y agregando un poco lo que dijo Belén, esa cuestión de la creencia de que el groomer tiene que ser un adulto. No necesariamente tiene que ser un adulto. Hoy, como ahora después lo voy a poner en pantalla, nuestro código penal no establece que el groomer tiene que ser un adulto, deja abierta la puerta para que un menor en edad punible, que son aquellos chicos de 16 y 17 años, puedan ser también groomers, y que estamos lamentablemente de acuerdo con eso, porque muchas veces la práctica nos lleva a ver que el grooming también se da entre los chicos, en que empieza como una interacción sexualizada por parte de ese consentimiento que estuvimos hablando, ¿no? Empiezan a hablar entre ellos y empiezan a conocerse, a hacer parejas
adolescentes, y en el marco de esas parejas adolescentes después pasan determinadas características que lo transforman en un grooming, en un delito de grooming. Pero bueno, creo que entiendan eso, que no es necesariamente un adulto el que está detrás de este delito, sin perjuicio que las estadísticas nos muestran que sí, que generalmente son personas adultas y que lamentablemente las víctimas suelen ser adolescentes, mujeres o niñas, que repito, son estadísticas y las estadísticas demuestran tendencia, pero no es una regla que podamos decir que es genérica, ¿sí? Estos son solamente números. Pero bueno, no quiero dejar de mencionarlos. Y acá es donde comenzamos. Si alguno tiene una pregunta, me levanta la mano, no hay ningún problema. Acá comenzamos con lo que es las etapas de grooming, cómo es el desarrollo del delito. ¿Sí? Nosotros lo hemos separado en 4 etapas: enganche, fidelización, seducción y acoso sexual. No me interesa que se aprendan los nombres, lo que sí me interesa es que se aprendan más o menos cómo es el caminito del delito, que empieza por el enganche. El enganche es ese primer contacto, es ese primer mensaje, es esa solicitud de amistad, es el primer contacto entre el groomer y su víctima, la primera conversación, y que suele, o hemos visto, que acá es donde suelen aparecer los perfiles falsos. ¿Por qué? Porque el groomer va a necesitar gustos en común con su víctima. Por ejemplo, si es un chico que sube fotos con la remera de Boca, seguramente el groomer también se hincha de Boca. Va a empezar a compartir gustos comunes para que haya como un tema de conversación y de esa manera empezar este camino. Y acá donde aparecen los perfiles falsos, en el sentido de que, obviamente, como estamos hablando de personas adultas, tal vez de gente de edad más avanzada, cuando quieren hablar con una adolescente o un adolescente, vamos a suponer de 16 años, lo más probable es que se hagan pasar por alguien de la misma edad, porque si no, los chicos en ese sentido, los chicos no son, no es que no entienden, no le van a seguir el juego. Entonces, ese perfil falso lo que va a crear es ese enganche y que eso se pueda ir profundizando. Y acá es donde también hacemos alusión al tema del contenido que nosotros subimos a las redes, porque ese primer enganche muchas veces va a sacar información del contenido que los chicos suben a internet, porque se hacen amigos primero a través de una amistad, después empiezan a revisar cuáles son las fotos que sube, cuál es el contenido que suben y empiezan a sacar información que la tienen como a la mano sobre gustos comunes o sobre cosas en común que pueden ir sacando con sus víctimas para que éstas empiecen a entrar en ese juego de este camino del delito. Una vez que esa etapa se supera, empieza lo que es la etapa de fidelización, que es cuando se empieza a estrechar el vínculo entre la víctima y el victimario. Empieza a haber más secretos, empieza a haber una cuestión más de apoyo emocional, donde el groomer, yo cuando digo groomer englobo todo, ¿sí? Hombres, mujeres, adultos, menores, englobo todo en groomer, ¿sí? Para aclararlo. Empieza a haber esa cuestión de amistad, de noviazgo virtual, en donde el groomer se muestra siempre en predisposición de escuchar lo que tenga para decir la víctima, donde va a preguntarle sobre sus problemas con sus padres, sobre sus problemas en la escuela, y va a saber siempre aconsejarlo. Se va a mostrar como un verdadero amigo, una verdadera pareja, y acá es donde se empieza a crear esa dependencia emocional entre la víctima y el victimario. Y que es esa etapa, es justamente ese vínculo emocional lo que después lleva el gran impacto que tiene a nivel emocional para los chicos este delito. ¿Por qué? Porque ellos creen que están hablando con una persona en la cual confían, que es su amigo o su pareja. Entonces, cuando esto sale a la luz y empiezan a ver todas las cuestiones propias del delito de grooming, empiezan a ver que las verdaderas intenciones y se empiezan a sentir traicionados, como es lógico, teniendo mucho que ver en su repercusión emocional. Perdón. En esta etapa, en la etapa de fidelización, es donde aparece generalmente el secreto de, che, no le digas a tu familia que estás hablando con una persona por internet. Es como empieza a ver esa imagen medio de cliché, en el cual el groomer empieza a querer esconder la relación, y donde le decimos a los chicos, si ustedes están hablando con alguien que consideran que es su amigo por internet, no está mal. La cuestión es entender por qué soy amigo de alguien que tal vez no conozco a nivel físico, de alguien que no sé si es quien dice ser,
y que en todo caso no es del todo malo que esa relación exista, sino que exista de una manera escondida, que exista de una manera que no se pueda contar, y que si el día de mañana esa relación virtual se transforma en una relación física, bueno, que tener las herramientas a mano para poder llevarla adelante. Si el chico se va a conocer con alguien que supuestamente es su amigo por internet y nunca lo vio, tener la confianza de poder decirle a un adulto, che, acompáñame para ver quién es esta persona, para ver que sea quien dice ser y estar seguros. Entonces ahí es donde les hacemos entender, o les queremos hacer entender a los chicos, que no es que las relaciones virtuales no existen o siempre vale lo físico, sino que tienen que manejar con cuidado determinados riesgos que existen en Internet, que es la gran preocupación que tenemos, que en Internet tiene muchísimos riesgos, los chicos saben manejar Internet con una mano, pero desconocen o son poco conscientes de los riesgos que conlleva. En cambio, los adultos somos más conscientes de los riesgos, pero muchas veces nos limita la propia tecnología, las nuevas aplicaciones, los nuevos videojuegos, y quedamos como que no estamos en, como decimos, ¿no? Generalmente que no estamos en la actualidad, en lo novedoso. Bueno, es un poco superar esas barreras de uno u otro lado, de que los chicos empiecen a acercar a los adultos a las nuevas tecnologías, y nosotros de nuestro rol de adulto entender que es necesario para poder protegerlos, escuchar, no intentar jugar ninguna carrera con los chicos, porque si jugamos una carrera tecnológica con cualquier chico o adolescente, la vamos a perder, pero saber lo necesario como para cuidarlos, ¿sí? Con quién se relaciona, por qué se relacionan de una u otra manera, y siempre mostrarnos predispuestos a escucharlos por si pasa alguna de estas cuestiones, o no necesariamente de grooming, de cualquier cosa que les pueda llegar a pasar en Internet, algún tipo de hackeo, alguna cuestión de estafa. Buenas tardes, Soledad. Entonces es necesario que ellos puedan confiar en nosotros y nosotros tengamos las herramientas a mano necesarias para entender de qué o dónde están los peligros en Internet. Hecha este primer contacto, estrechado el vínculo, considerándose amigos o parejas, empieza lo que es la tercera etapa, que es lo que llamamos seducción. A mí me gusta más el término sexualización, porque justamente es lo que se va a dar en esta etapa. Va a ser la sexualización de la conversación, de los relatos, en donde el groomer puede empezar con preguntas, preguntándole a los chicos si ya tuvieron su primera vez, si suelen masturbarse, y todo ese tipo de preguntas va a ir de a poco cargando la charla de un nivel y una tensión sexual, y acá es donde aparece por lo general el pedido o el envío de fotos o videos de material en donde los chicos salen con ropa o sin ropa, en donde empieza a haber ese envío de material íntimo que consideramos que da pie a lo que es la última etapa, que es la parte de acoso sexual, en donde hay una agresión explícita del groomer a su víctima, en la cual le va a seguir exigiendo, por ejemplo, que le manden más fotos, que le manden más videos, siempre bajo amenazas de, si vos no me seguís mandando, yo voy a hacer viral lo que ya me pasaste, voy a ir a tu casa y le voy a mostrar a tu familia, a tu madre, a tu padre, todo lo que me mandaste, y ahí es donde empiezan a jugar determinados sentimientos en el chico, porque empieza a tener no solamente culpa por lo que hizo, sino también empieza a tener vergüenza, también hay miedo, y eso va a hacer que siga mandando fotos o mandando videos y empiece a entrar medio en una especie de círculo vicioso, en donde eso no va a tener fin hasta que no pueda cortar del todo la relación con su victimario. Pero bueno, más o menos a grosso modo esas son las 4 etapas, ese es el recorrido. Estas 4 etapas no tienen por qué darse de manera 1, 2, 3, 4, no es que esto empieza con la etapa 1 y va a la etapa 4. Esto puede ir saltando etapas o empezando directamente por otras etapas. Por ejemplo, si un perfil le manda a un chico un mensaje directo por Instagram pidiéndole una foto, bueno, ahí se fue directo a la etapa 3, empezó directamente por la etapa 3, independientemente de que es muy poco probable que logre algún objetivo, porque los chicos generalmente, ante ese tipo de agresiones de un perfil que no conocen, generalmente lo terminan bloqueando, no le terminan dando importancia. Pero esta información, lo que le queremos hacer entender a los chicos es que existe el camino y que ellos, como primer usuarios de Internet, como primer usuarios de redes sociales, de videojuegos en línea, empiecen a detectar, empiecen a escuchar esa voz interior para que ellos sean los primeros en reconocer cuando están empezando este caminito. Este caminito que, como les dije, no tiene un orden específico, es dinámico
y que tampoco tiene un tiempo, o sea, no es que de la etapa 1 a la etapa 2 va a pasar 2 días o una semana, no. Este camino va a ser, o de etapa a etapa, va a durar lo que el groomer crea conveniente para poder lograr su objetivo. Estudios recientes de Estados Unidos han demostrado que más o menos estas 4 etapas se dan en una cuestión de 15 minutos y hemos también conocido casos en el que el groomer le ha hablado años a su víctima hasta que finalmente cometió el delito o le pidió fotografía, ¿sí? Entonces, con eso lo que quiero dar a entender es no hay un tiempo estipulado, sino que se va a ir dando de la manera que el groomer crea conveniente. Y repito, a veces tal vez hasta retroceda en lo que son las etapas, porque tal vez cuando fue a entrar a la parte de seducción todavía no había fidelizado del todo la relación y vuelve para atrás para buscar eso. Se agregó varias gente nueva, se los digo para los que hayan ingresado, si tienen alguna pregunta o duda, levantan la mano o lo ponen en el chat, yo los estoy leyendo, pero bueno, para dejarlo bien en claro, porque entró varias personas nuevas. Hasta acá el tema de las etapas. ¿Se entendió más o menos en qué consta el delito? Sí, está claro para mí. Perfecto, Mercedes, gracias. Bueno, ahora les voy... Sí, entendí perfecto, gracias, Janina. Bueno, ahora les voy a poner un video. Esta es una campaña que hizo hace unos años Movistar respecto al grooming, es una campaña de concientización. La idea es que, bueno, la vean y ahora vamos a conversar un poquito. En un segundo, estoy compartiendo la pantalla.
Bueno, ¿lo entendieron? ¿No se escuchaba? Tenía texto, no, igual de fondo es una, ¿cómo es? Es una música, o sea, no tiene nada, no hay de fondo algo hablado. Me importaba que se viera. Pero bueno, gracias por avisarme. Yo tenía que estar mirando si el video, porque si no, no se reproducía. Bueno, se entendió perfecto. La idea con el video es básicamente que se puedan ver las etapas, ¿sí? Ahí le estoy volviendo a poner el gráfico para que lo vean, para que lo veamos todos. Entendiendo, yo siempre utilizo este video porque me parece que siempre una imagen vale más que 1000 palabras. Siempre lo pongo después de explicar las etapas, se lo pongo a los chicos, en donde se ve primeramente el enganche con la solicitud de amistad, los mensajes, cómo ese vínculo se va estrechando, con el me gustás y demás. Hay una seducción, una sexualización con las fotos. Obviamente el chico está en cuero, no hay ninguna foto subida de tono, es un spot. Y bueno, la parte de acoso sexual sería al final, donde se encontrarían, vamos a suponer, de manera engañosa, porque uno de los dos sería un adulto, entendiendo que es el momento en donde decimos que es lo más peligroso porque no se sabe qué se puede pasar ahí. Ya cuando hay un encuentro físico y personal entre víctima y victimario, puede haber desde un abuso sexual físico, una violación como lo conocemos, hasta un robo, un secuestro, o el peor de los desenlaces como puede ser una muerte. Entonces, siempre decimos que esa última etapa, la parte del acoso, es la más peligrosa, entendiendo que es donde, bueno, cualquier cosa puede pasar. Siempre le pongo video a los chicos, se ríen porque les estoy hablando 10 minutos sobre que no tiene que ser pelado y el video es pelado o viejo, entonces me dicen, che, pero me estuviste hablando 10 minutos. Bueno, sí, hay una cuestión de estereotipos para generar impacto. La idea es que se entienda un poco el proceso. Y también la idea de la charla siempre se los dejo bien en claro, porque si no, lo que no se dice a veces no se interpreta. Nosotros, desde parte de la organización, no vamos a decir a los chicos que no utilicen Internet, que no jueguen videojuegos, que no tengan redes sociales, no, para nada. Primero porque seríamos locos si pretendiéramos que los chicos no lo hagan. Y segundo porque lo prohibitivo, y todos acá fuimos adolescentes, lo prohibitivo no funciona. Si a vos cuando eras chico te decían que no hagas algo, más ganas te daba de hacerlo. La idea de nuestras charlas en los colegios es que los chicos tengan la información sobre el delito y sobre todas las cosas que entiendan que hay riesgos sobre las tecnologías. Que si el día de mañana que el día de mañana, si ellos no, por ejemplo, muchas veces preguntamos quién tiene celular, algunos ya levantan la mano, otros no, y te dicen, no, eso a mí no me va a pasar porque yo no tengo celular. Hacerles entender que son cosas que pasan y que ojalá que no les pase, porque la idea es justamente lo que buscamos es eso, pero bueno, el día de mañana ellos van a ser los adultos y van a tener chicos a cargo, y que ellos cuenten con esta información también les va a servir para cuidar a lo que más les iba a importar, seguramente, que son sus hijos, sus sobrinos, sus nietos, cualquier tipo de parentesco que se les ocurra. La vida los va a llevar a tener un celular, la vida los va a llevar a tener que involucrarse con la tecnología. Entonces, de nada sirve tenerle miedo, y lo que tampoco buscamos eso, no buscamos acá con personas adultos alertarlos o tener que ustedes tengan miedo a Internet, no, mucho menos. Lo que buscamos es que tengan la información para poder afrontar los riesgos que tiene Internet. Internet tiene un montón de riesgos. Lo importante es que tengamos la información a mano y también que sepamos qué riesgos asumir o no. Porque, por ejemplo, si ustedes, una de las principales recomendaciones siempre que se hace a nivel de Internet y redes sociales es tener los perfiles en privado, para que nadie pueda ver lo que uno sube sin que yo dé mi consentimiento. Bueno, yo, por ejemplo, tengo mis perfiles públicos por mi actividad en la organización y demás, no tengo cuentas secundarias de mi vida privada. Elijo qué mostrar y qué no, elijo qué cosas compartirlas y qué no, asumiendo los riesgos. Yo asumo riesgos porque también tengo mi trabajo y soy consciente de ello. Hay algunas familias que son conscientes de lo que suben, otras que no. Por ejemplo, siempre damos los mismos ejemplos, pero sirve para que lo puedan ilustrar en sus cabezas. Los primeros que exponemos a los chicos somos los adultos. ¿Por qué? Porque subimos la foto en el primer día de jardín, en el primer día de colegio, en donde se ve al chico, muchas veces con uniforme, o sea, el uniforme de una institución, adelante de la puerta de una casa con una dirección, o adelante de la fachada del colegio.
y somos los primeros en dar información en Internet. Entonces, también para el mundo adulto tenemos que aprender a poder discriminar qué es lo que subimos y qué es lo que no, y también a usar determinadas cuestiones de seguridad para que lo que decidamos subir conscientemente esté realmente, entre comillas, protegido, porque lo van a ver las personas que yo quiero que lo vean. ¿Sí? Que sean los parientes, que puedan ver ese primer día, que sea un amigo de mucha confianza y que no sean cualquier perfil que uno no conoce. Nosotros estamos criados en otra generación, tenemos la cabeza de otra generación, en donde lo virtual tal vez era secundario, en donde lo que importaba era lo que pasaba en la calle, en salir a la calle y jugar con los amigos en la vereda. Hoy eso cambió, no está ni bien ni mal, es distinto. Es distinto, los chicos hoy interactúan por internet, interactúan con sus amigos por redes sociales, tal vez más de lo que interactúan físicamente. ¿Por qué? Porque los tiempos cambian, porque hay más inseguridad, por un montón de otros factores que no me voy a poner a analizar porque no soy un sociólogo, pero es entender que esto vale también, porque a veces uno piensa que solamente vale lo que yo puedo tocar, lo que tengo en la mano, las relaciones que yo puedo hacer cara a cara. Hoy eso cambió, eso mutó, y no es que tiene menos valor, tiene el mismo valor. Y entonces hay que poder traspolar esos consejos que a nosotros nos los dieron desde el primer día que salimos solos a una calle, no hables con extraños, no hables con desconocidos. Hay que poder llevarlo a internet. Hay que poder decirle a tu hijo, a tu hija, no aceptes perfiles que no conoces. Porque a veces está la falsa creencia de que una pantalla va a... es como que tener intermedio en una pantalla como que va automáticamente a licuar todos los riesgos. Y no, son otro tipo de riesgos distintos, pero los riesgos siguen estando. Entonces, entender que es una nueva forma de interacción, que los chicos interactúan y es totalmente válido que así lo sea, es propio de esta generación, y entender que de nada sirve desconocerlo, porque hoy, si ustedes o los chicos cuando vayan a empezar sus vidas laborales, cuando vayan a buscar su trabajo, lo primero que le van a hacer va a ser pedirles un celular y un correo electrónico de contacto. Ya ni siquiera en los currículums se pide que pongas un domicilio físico. Eso ya no vale, o sea, porque los tiempos están cambiando. Nosotros no podemos quedarnos, tenemos que ayornarnos de la manera que podamos, teniendo también nuestras limitaciones de nuestra generación, que son propias nuestras, pero forma parte del trabajo de cuidado que tenemos que hacer para con ellos. Y ellos, a su vez, también tienen que tener una cierta amplitud y apertura a que los adultos se metan en ese mundo digital, de que no necesariamente hace falta que ellos corran de red social en red social cuando los adultos llegamos. Antes Facebook era la madre de las redes sociales y cuando los adultos empezaron a hacer de Facebook, los chicos migraron y se fueron a Instagram, se fueron a TikTok y lo van a seguir haciendo. La idea es que también entiendan que lo que hacemos es para cuidarlos y no una manera de invadir su privacidad. Es una pequeña reflexión que les hago. Obviamente no me quiero meter en costumbres, en cuestiones de crianza de cada uno es adulto y sabe cómo criar a los chicos, son solamente consejos. Pero bueno, siguiendo con la charla. Acá, como les dije, este es el artículo de cuando el grooming se metió en nuestra legislación, se metió en el año 2013 a través de la ley 26.904, y lo leo rápido, dice: será penado de 6 meses a 4 años el que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad con el propósito de cometer cualquier delito o modalidad sexo de la misma. Acá como ven, hay una cuestión de protección en el ecosistema de Internet. Piensen que esto se legisló, o sea, se incorporó en el Código Penal en el año 2013. Esto, aunque parezca poco tiempo, van a ser 10 años. En 10 años la realidad cambió mucho. Esto que en un momento lo que pensaba el legislador al momento de penar esta conducta no es lo mismo que pasa hoy en día. Antes lo que se intentaba era impedir que el groomer se contactara físicamente con su víctima, se encontraran físicamente y evitar las violaciones físicas. Hoy eso cambió, hoy el delincuente sexual ya no le interesa tanto el encuentro personal, sino a veces obtener el material, obtener la foto, obtener el video, ya sea para
una cuestión de uso personal y de satisfacción personal, o a veces por una cuestión económica de venta en las redes de tráfico de este tipo de material, que para decir un dato, a nivel mundial, las tres principales, el podio de las actividades ilícitas más rentables son las drogas, las armas, y en tercer lugar viene la mal llamada pornografía infantil, para que vean la dimensión económica que tienen estas cuestiones. O sea, no es algo que no ocurre porque a nadie le conviene, no, justamente es una de las actividades más rentables. Y esa lógica no la tenía el legislador del año 2013. Por eso también nosotros proponemos una reforma del artículo y como una suerte de actualización del artículo. Y como ven, que es lo que hablamos, en ningún momento este artículo dice que el groomer tiene que ser una persona adulta. Solamente dice el qué. Y el qué engloba tanto a personas adultas como a menores de edad en edad punible de 16 y 17 años. Esto refuerza un poco, esta placa refuerza un poco quiénes son las víctimas, niños, niñas, adolescentes que utilizan medios digitales, donde englobamos redes sociales, juegos online, plataformas de entretenimiento, WhatsApp como una forma de interacción también a nivel digital y tantas otras. Y acá empezamos con la parte que tal vez a los adultos más los atrae, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos evidenciar que un chico, que nuestro hijo, está pudiendo ser víctima de este delito? Acá nosotros hablamos de indicadores. Primero, indicadores educacionales que se van a ver reflejados generalmente en los cambios en el rendimiento escolar, en el rendimiento académico, la dificultad en actividades escolares, muchas veces vinculadas con la falta de atención, la poca memoria, la falta de comprensión, el retraimiento, el aislamiento, ya sea de sus pares como de su familia, mostrar determinados malestar con alguna de sus familiares, y una desconfianza generalizada. Esta confianza generalizada, tiene que ver con lo que hablamos antes, ¿sí? El groomer es una persona en la cual el chico confiaba, que creía que era su amigo, que creía que era su pareja, y que se va a ver, vamos a poner entre comillas, traicionado. Esa traición que lleva a que haya una desconfianza en el mundo adulto, a que haya una cuestión de no querer compartir más secretos, de que no querer hablar del tema, donde entendemos también que hay determinadas cuestiones de vergüenza o sentimientos de culpa también atravesando al chico. Después seguimos con lo que llamamos indicadores emocionales, ¿sí? Que son la irritabilidad, la intolerancia, baja tolerancia a la frustración, angustia, temores, desesperación, vergüenza o pesadillas, la habilidad emocional, miedo a una potencial agresión sexual, ideación de culpabilidad, ideación suicida, autolesiones o intento de suicidio, y resistencia o negación a hablar de lo que ha sucedido, ¿sí? Esto tiene que ver con las consecuencias que el delito trae a nivel emocional del chico, del niño, niña, adolescente, y que se ve traducida en estas cuestiones. Y acá lo ponemos bien en grande para que quede bien en claro, ¿sí? Esta es una advertencia que tienen que tener en cuenta. Estos indicadores pueden ser compatibles con un montón de cuestiones, no solamente con cuestiones de grooming. Y muchas veces tiene que ver con también procesos propios de la etapa evolutiva en la que están los chicos, ¿sí? Todos acá fuimos adolescentes y tal vez hemos pasado por alguno o hemos tenido algún tipo de estos, de lo que llamamos indicadores. La cuestión es que puede primero deberse a un montón de factores o a un montón de cuestiones como crisis, duelos, alguna cuestión emocional de algún familiar, o también a veces de las cuestiones o de las diferentes etapas evolutivas, ¿sí? El paso de la juventud a la adolescencia y de la adolescencia a la adultez, trae también aparejado un montón de estas cuestiones. La idea no es alertar y tampoco la intención es que si vemos uno de estos indicadores de manera aislada, creamos que hay un delito de grooming atrás. No, eso se va a ver en un conjunto y siempre apuntando a que si se evidencia o se detecta alguna de estas cuestiones, lo primero y lo más importante es recurrir a un profesional psicológico, psiquiatra, para poder ver si detrás de eso hay un delito de grooming o hay otra cosa. Repito, puede haber diferentes cuestiones. Hay algunas más propias con el tema del comportamiento con los celulares, por ejemplo, que los chicos no sean muy reacios a que los adultos les veamos el celular o lo oculten todo el tiempo. Generalmente también la baja en el rendimiento escolar va de la mano a que los chicos se pasan hasta altas horas de la noche hablando con su acosador,
Entonces, eso obviamente los va a afectar en su nivel de rendimiento académico. Esos son como indicadores más puntuales, más particulares, pero para que entiendan que es, es algo que se ve en su magnitud y no en la chiquita, ¿sí? No es que si un chico no quiere comer es víctima de grooming, no. Hay todo un contexto y puede haber un montón de otras explicaciones, pero bueno, son cuestiones que no tienen que dejar de llamarnos la atención y para poder empezar a hacer lo que decimos de prevención. ¿Cómo podemos prevenirlo? Acá hay un poco de lo que ya anduvimos hablando, ¿no? Aconsejar a los chicos, bueno, que utilicen contraseñas seguras, no las compartan con nadie, que utilicen perfiles privados y que tanto los adultos como los chicos lo hagan. No aceptar a personas que no conocemos en nuestras redes sociales. Cuidar la identidad digital de los chicos al compartir fotos o videos. Esto es muy importante, porque es un poco lo que estábamos hablando antes. Los chicos hoy ya no tienen una realidad física que engloba todo. Hoy los chicos tienen una realidad física, que son lo que muestran en su colegio, con sus pares, y después tienen una realidad o una identidad digital, que es lo que ellos muestran o quieren mostrar. ¿Quién dijo? ¿Cómo? Esa realidad que ellos quieren mostrar en sus redes sociales o lo que ellos quieran compartir forma parte de su identidad digital. Que no, repito lo mismo que dije antes, no está mal, no es que tiene que valer lo físico, es distinto, es una interacción distinta a lo que nosotros compartimos, pero bueno, ellos tienen que saber cuidarse al compartir o qué material queremos compartir y también, como dije antes, también el adulto al subir fotos o videos de los chicos, también saber que estamos compartiendo algo que puede exponerlos. Entonces, también estas recomendaciones van para nosotros. Recordar que cuando compartís ese contenido deja de ser privado y puede viralizarse. Eso es lo que tiene que ver con la volatilidad de los medios, ¿sí? Que yo comparto una foto en mi Facebook, deja la foto automáticamente de ser mía, cualquiera la puede descargar y puede apropiarse de ella. Y una vez que nosotros compartimos algo a través de cualquier medio digital, ya deja automáticamente de ser nuestro. Nunca sabemos quién lo tiene o quién lo puede llegar a tener. Y por último, si recibís fotos o videos de contenido sexual, no compartas, no seas parte de la difusión. Yo acá le agregaría un tilde a eso. Si a nosotros como adultos nos llegan fotos o videos en donde hay un chico o alguien que parezca un niño, una niña o un adolescente, más allá de no ser parte de la difusión por el simple hecho de no seguir viralizando el contenido, es un delito también, ¿sí? Hay un delito específico en el cual se pena que tengamos ese tipo de material y también se pena que sea divulgado, ¿sí? Para que lo tengamos en cuenta y no lo dice. Y la prevención, obviamente que también es a través del diálogo, ¿sí? El diálogo preventivo, que nosotros nos podamos sentar con los chicos a hablar sobre Internet, sobre lo que pasa en los entornos digitales, que ellos se muestren predispuestos a explicarnos o a contarnos, sin que eso caiga en una cuestión de menosprecio, o que muchas veces tenemos los adultos, de decir, bueno, como pasó en Internet no vale, no. Mostrarnos abiertos a escucharlos y a entender lo que pasa en el ecosistema digital. Estas recomendaciones que ven ahora en la placa tienen más que ver con el tema de la evidencia digital, ¿sí? Cuando ya el grooming ha ocurrido y cómo mantener esa evidencia digital protegida para poder aportarla en una eventual denuncia y en una investigación penal. No bloquear el perfil o contacto y no escrachar en redes sociales, los primeros 2 puntos, tienen que ver con no alertar al groomer que ha sido descubierto. Porque una vez que el groomer se sabe que se alertó o están alertas de que ya es un groomer, lo único que va a hacer es dar de baja sus perfiles, que si bien, aunque los dé de baja, pueden volver a encontrarse a través de una investigación judicial eficiente, es más complejo. Entonces, esas 2 primeras cuestiones de no bloquear y no escrachar en redes sociales, muy común de los tiempos en los que vivimos, tiene más que ver con eso, ¿sí? No alertar a un groomer que ha sido descubierto. Tengamos en cuenta que el groomer no es que tiene un solo perfil y acosa a una sola víctima. Es una persona que se dedica a esto, tiene múltiples perfiles y tiene múltiples víctimas y obviamente va a ir interactuando más con las víctimas que le muestren más, que le den más bolilla, vamos a decirlo de esa manera. Entonces, lo único que hacemos escrachando o alertando es que esa persona, que el groomer dé de baja sus perfiles y es más difícil encontrarlo. Y esto también nos lleva a lo otro, una recomendación que no está ahí, que es
siempre apostar a la denuncia, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona, un chico que se decida a denunciar lo que está ocurriendo puede ser la punta del hilo del ovillo para que después se descubran muchos perfiles o muchos chicos que están en la misma situación y que por algún motivo todavía no se animaron a contar lo que está ocurriendo. Entonces, siempre apostar a hacer la denuncia. No borrar las conversaciones, eso sirve para en el caso de resguardar la información. Copiar los URL de los perfiles. Los URL son los links. Cuando ustedes entran a cualquier perfil de cualquier red social, por ejemplo, les va a aparecer en el celular la opción de copiar URL o en la computadora de copiar el link que les aparece arriba. Ese link es único y irrepetible, es como la huella digital que dejan cada perfil en una red social. Entonces, tener a la mano esa información va a servirnos para poder identificar más fácilmente ese perfil. Y el último es no hacerse pasar por la víctima, por el niño ni adolescente. Primero, porque hay una cuestión de que es muy poco probable que se engañe al groomer. Un groomer, recordemos, está mucho tiempo hablando con una víctima, sabe cómo habla, sabe qué sticker usa, qué emojis usa, hasta conoce la falta de ortografía. Entonces, lo más probable es que si nos hacemos pasar por los chicos, no hagamos más que evidenciar que no somos y que lo mismo que dije antes, ¿sí? que el groomer se dé cuenta que lo descubrieron y dé de baja sus perfiles. Entonces, no recomendamos hacerse pasar por los chicos. Y segundo, por en el caso en que, vamos a suponer que lo engañen, muchas veces está muy de moda lo que tiene que ver con la justicia por mano propia, que es que las familiares van a un encuentro pautado con el groomer y lo terminan golpeando y demás. Tampoco, mucho menos lo recomendamos. Primero porque desconocemos los peligros que hay detrás de todo esto, desconocemos si el groomer va al solo o quién es. Y segundo porque siempre pasa lo mismo. El que termina en problemas es el adulto que va a hacer justicia por mano propia, el grooming queda desdibujado, queda en un segundo plano y muchas veces hasta hay problemas a nivel judicial porque, bueno, no se estaría ni siquiera dando un grooming, un delito porque el adulto se habría hecho pasar por el chico. Entonces, a nivel jurídico también tiene sus problemas. Entonces, de cabo a rabo decimos que no se hagan pasar por los niños ni adolescentes. Recordar que el diálogo es la mayor, y la información son las mayores herramientas a la hora de frenar con el delito de grooming. ¿Sí? El diálogo en su fase preventiva, como dije antes, hablar con los chicos sobre qué hacen en Internet, y también el diálogo para darle a ellos la confianza y que ellos sepan que pueden contar con nosotros para hablar sobre lo que les pueda llegar a ocurrir en Internet y nosotros como adultos hacer lo que nos corresponde, que es hacer la denuncia, tomar intervención en lo que está ocurriendo. Por último, y ya con esto, dos cositas muy rápidas. Nosotros también desde la organización tenemos GAP, que es una aplicación, GAPP, pueden escanear el código, ya te doy la palabra, Claudio. Pueden escanear el código ahí de la placa. Sirve para poder contactarse con nosotros, con la organización y hacer el asesoramiento jurídico y psicológico que sea necesario. Es una aplicación gratuita que se encuentra en App Store y en Google Play. Lo que hacen es contactarse básicamente con nosotros, nos cuentan qué es lo que está ocurriendo para ver si estamos hablando de un delito de grooming o otra cosa. Se comunica al área legal, el área legal va a ser de intermediario y va a ayudarlos ya sea a la víctima como a su entorno familiar a hacer la denuncia. Y también se va a dar intervención, si es necesario, a nuestra área psicológica para hacer lo que le llamamos los primeros auxilios tecnológicos, los primeros auxilios psicológicos que tienen que ver con el primer abordaje del problema. ¿Sí? Así que es una herramienta más para poder contactarse con nosotros y contarnos lo que está ocurriendo. Sí, había levantado la mano Claudio. Claudio, no hay ningún problema. Activate el micrófono. Claudio, ¿estás ahí? Bueno. Continuamos entonces. No sé si está teniendo problemas con el micro, cualquier cosa. Si no, Claudio, escribilo en el chat y te leo. El material teórico nos lo compartirá, no porque esto es un material que nosotros brindamos en el marco de las jornadas. Todo este material igualmente, si entran a nuestras redes sociales, que estamos en todas las redes, está subido. Se lo pueden sacar directamente de ahí, lo que necesiten o la información que necesiten.
este es un material interno que utilizamos para dar las capacitaciones, por eso no los puedo compartir. Y con esto, y para cerrar, voy a hablar 2 o 3 cuestiones del sexting como una práctica. Profe, me llegó tarde la notificación de la jornada. No hay problema, Claudio. Por último, vamos a hablar 2 o 3 cositas del sexting. El sexting, a diferencia del grooming, no es un delito. Es el intercambio consentido de fotos y videos de contenido sexual a través de medios digitales. Es una práctica que se suele hacer entre adultos o entre adolescentes, en donde básicamente lo que se hace es compartir fotos y videos o a veces tener llamadas de contenido sexual o videollamadas entre las partes. Forma parte de una práctica que se está volviendo muy normal y que, repito, no es un delito, el sexting no es como el grooming, no es un delito, pero es una práctica que consideramos riesgosa. ¿Por qué? Porque nosotros en el marco de esta práctica mandamos una foto, sobre todo los chicos, es una práctica riesgosa para adultos y para chicos, sobre todo para los chicos. Mandan una foto, creemos que en confianza a nuestra pareja, y después esa foto termina siendo utilizada como medio para pedirnos más fotos o más videos, o a veces termina siendo viralizada o expuesta de manera pública. Entonces, es una práctica que consideramos sumamente riesgosa. No hay que viralizar ni compartir material íntimo, porque después puede dar pie a un montón de otras circunstancias, un montón de delitos, como por ejemplo el grooming, por ejemplo la sextortion, por ejemplo lo que ya se conoce comúnmente como porno venganza. Entonces, desde ese lado recomendamos la no práctica del sexting, mucho menos entre los chicos. Bueno, esto es lo que un poco la relación que tenían el sexting y el grooming, que la viralización puede facilitar al groomer tener acceso al material íntimo y utilizarlo como herramienta o como medio de control de los niños y adolescentes. Y bueno, nada, con esto termino, espero haber sido claro, espero haberles dado información valiosa, que puedan sacar algo de todo esto. Termino diciéndoles que acá no hay culpables en esto, el único culpable es el groomer, los chicos son víctimas, y hay que entender que como víctimas los atraviesan un montón de circunstancias emocionales por esta cuestión de la confianza y la traición, que por eso siempre hay que hablar con los chicos, hay que hablar, dialogar con ellos. Yo sé que a veces el diálogo se vuelve complejo, pero evitemos que esta cuestión no nos impida que ellos nos cuenten lo que les está ocurriendo, ¿sí? Desde ese lado les dejé intentar algunas reflexiones para poder dialogar con ellos de una manera que nos puedan tener confianza en nosotros cuando les esté ocurriendo eso. Les dejo también, si a alguno le interesa ser voluntario de Grooming Argentina, que se metan a nuestros perfiles, que van a encontrar el link que figura ahí en la placa y se pueden inscribir. Profe, habrá nueva jornada, pregunta para poder asistir a tiempo y poder obtener la certificación. Del tema de la certificación desconozco, eso háblenlo con la gente del ministerio. Esta es la última jornada, hemos dado 4, esta es la última, hasta el año que viene, donde vamos a llevar adelante un curso durante los meses de febrero y marzo, donde vamos a hablar más en profundidad sobre cada aspecto del delito. Desconozco, Claudio, ahí el tema de la certificación, hablar con la gente del ministerio. Yo en eso no me meto porque no sé cómo es la organización administrativa interna de ustedes. La desconozco, no sé cómo se estarán. Ah, perfecto, bueno. Hablen con la gente del ministerio, con Yasmín, no sé con quién hablarán, a ver si pueden obtener la certificación. Y por último, en la placa les dejo las redes para que nos sigan, los invito a que nos sigan, compartimos material. Les agradezco desde ya haberme escuchado 1 hora, que es un montón. Estamos todos cansados, todos con ganas de seguir festejando lo de ayer. Así que les súper agradezco. Gracias también al Ministerio por habernos dado la oportunidad de hablar con ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre alguna de las cuestiones, son invitados a hacérmelo. Espero haber sido claro. Sí, Mercedes, veo que estás para hablar. Sí. No, quería decir que estuvo muy interesante y bueno, me aclaraste bastante el panorama porque había cositas que me habían quedado así como en stand-by, porque también había asistido hace bastante tiempo a una charla y no llegué, digamos, a escucharla completa, así que bueno, me sacaste todas las dudas, así que no, estuvo muy Bueno, interesante y gracias. muchas gracias, Mercedes.
Te agradezco también por tus palabras. Y bueno, obviamente que si en el transcurso del día o de estos días se les surge alguna duda, no duden en contactarnos, me contactan a mí, contactan a través de la gente del ministerio, los vamos a ayudar. Si conocen de algún caso, si conocen de alguien que esté atravesando por situación, bríndenle la información necesaria para que pueda hacer la denuncia. Les agradezco, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tampoco los quiero demorar acá innecesariamente, así que les agradezco de vuelta por su tiempo y por haberme dado la posibilidad de hablar con ustedes un ratito. Muchas gracias a todos los que están saludando en el chat, gracias a todos. Así que bueno, perfecto, Soledad, sí, la idea es que justamente podamos brindar esas herramientas. Bueno, si no hay dudas ni consultas, les agradezco, gracias por su tiempo de nuevo y bueno, que tengan todos un excelente fin de año y arranquen con todo el 2023. Un saludo muy grande. Chau, chau. Chao, chao.